A seguir con nuestro estudio en Primera de Juan, nos estamos acercando ya al final del libro, falta muy poco, recordamos nuestro texto clave, que es Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese ha sido nuestro texto clave, y hemos visto dos cosas que sobresalen en la epístola, más allá de que hemos visto los propósitos y cómo siempre una cosa nos lleva a la otra y nos ayuda a no ser engañados por el mentiroso, el enemigo, el espíritu del anticristo, los que son del mundo, a poder diferenciar, a poder hacer un examen de nuestro corazón. Pero hemos visto que hay dos cosas que son primordiales. Una es la conducta que refleja nuestra fe. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La conducta en la vida del cristiano es fundamental como testimonio de su fe. Y otra cosa que hemos visto que atraviesa todo el libro, que es fundamental y que se presenta como la razón de una conducta digna de Dios, es el amor, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, se muestra ese amor en la forma práctica. Este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Entonces, eh, esa creencia práctica que llamamos fe es lo que vence al mundo. Bueno, y así lo hemos estado viendo, llegamos hasta el capítulo 5, aquí vimos ese amor hacia los que Dios ha engendrado, ese amor por medio de la obediencia, ese testimonio que hemos creído, que hemos recibido de parte de Dios, y eso nos lleva a una vida como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Bueno, Él anduvo en comunión con Dios, anduvo en obediencia y anduvo en oración. Y hemos hablado de la oración en el último mensaje, viendo cómo cuando pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y eso significa que Él responde favorablemente. Si pedimos algo conforme a su voluntad y para su gloria, ese es el punto, entonces tenemos lo que le hayamos pedido. Y esa es la confianza, ¿no? De cómo Dios nos puso en este camino, cómo Él nos puso con un propósito, que llevemos fruto, que nuestro fruto permanezca, y para eso necesitamos depender de Él, de su gracia, de su provisión. Entonces eso nos lleva a depender de Él en oración, a conocer su voluntad para ponerla por obra y pedirle a Él todo lo necesario para hacerlo, ¿verdad? Entonces, Dios está a nuestro lado, Dios está con nosotros, nos acompaña, Dios nos está mirando constantemente. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que esperan en Él. Entonces es Él el que está cuidando, y es en Él que nosotros descansamos, en nuestro Padre, tenemos acceso por Cristo, y así es como nosotros debemos andar, buscando hacer su voluntad, no en nuestras fuerzas, sino en las suyas, no haciendo las cosas según nuestros méritos o nuestras habilidades, sino descansando en la obra que su Espíritu hace en nosotros, en la gracia que Él ha derramado en nosotros, y poner por obra eso creyéndole a Dios, que Él ya nos lo ha dado y que necesitamos de su gracia y de su fuerza para ponerlo por obra. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Entonces oramos y pedimos conforme a su voluntad. Por eso la vida del cristiano confiesa nuestra fe en Jesucristo. Es nuestra vida la que verdaderamente confiesa a Jesucristo. Mucha gente dice creer, lo dice con sus labios, dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de decir con los labios que se cree en distintas cosas, en el Evangelio, en las doctrinas, etcétera, etcétera. Pero es la vida la que adorna esa doctrina, como enseña también Tito 2. Es la vida la que hace que la doctrina no sea blasfemada. Es la vida la que manifiesta que verdaderamente conocemos a Dios, y que verdaderamente estamos confiando en Él, creyéndole y descansando en Él, que nuestra fe está puesta en Él. Entonces, a través de nuestras acciones, nosotros confesamos que verdaderamente hemos creído en el testimonio de Dios, ese testimonio que Él ha dado en los cielos y en la tierra. 3 son los que dan testimonio en el cielo, 3 son los que dan testimonio en la tierra. Estos concuerdan, estos están de acuerdo, hay un solo testimonio, y eso es que ese hombre llamado Jesús, Jesucristo, es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, Dios hecho carne, el Salvador del mundo, que vino a esta tierra con un propósito,
manifestarse públicamente y morir en la cruz del Calvario para cumplir la obra de redención, ser sepultado, haber dejado atrás nuestros pecados, resucitar al tercer día, levantarse victorioso de la muerte, del pecado de Satanás y ascender a la diestra de Dios, o sea, sentarse en el trono de la majestad en las alturas para gobernar todas las cosas en favor de su pueblo. Es el testimonio que Dios nos ha dado y nuestra vida debe confesar ese testimonio. Entonces, esta fe que Dios nos ha dado, esa fe que vence al mundo, manifiesta, o sea, la fe activamente, no existe algo así como una fe muerta, como dice Santiago. La fe siempre es activa, es poner la creencia en acción. Entonces, la fe manifiesta, esta fe que se manifiesta vence al mundo. ¿Y cómo lo vence? Bueno, como vimos en el texto, amando a Dios y amando a los que han sido engendrados por Él. Vence al mundo, vence a la corriente del mundo, al pensamiento del mundo, hace que no nos conformemos al mundo, que no hagamos las cosas como el mundo las hace que las cosas viejas hayan quedado en el pasado, y aquí todas son hechas nuevas porque somos una nueva criatura en Cristo, con el amor de Dios en nosotros, y por eso amamos a Dios y a los que han sido engendrados por Él. Entonces, esta fe es fructífera de esa manera y manifiesta, esta fe activa, manifiesta la gloria de Dios. O sea, para eso es que nos puso el Señor, para que llevemos mucho fruto. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces manifiesta su gloria y lo hace a través nuestro en el carácter de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo y la iglesia manifiesta la gloria de Cristo, que es su cabeza. Entonces manifiesta la gloria de Dios. Ese es el punto. Y lo hacemos en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta fe es la que nos da la certeza y la certidumbre de ir continuamente, hermanos, al trono de la gracia para depender constantemente de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que molestamos a Dios, la idea de que hay cosas pequeñas en la vida por las cuales no vale la pena, y vuelvo a insistir, molestar a Dios. No, no debemos molestar a Dios, no hace falta que lo hagamos porque no es una molestia. Tenemos un camino abierto, Dios se goza porque nosotros venimos en el nombre de Cristo, quiere decir que venimos por sus méritos, venimos en su nombre, venimos por sus muchas misericordias, no confiando en nosotros mismos, sino en su justicia. Y Dios se goza. Dios está atento a todas nuestras oraciones, Él se deleita en la oración del justo. Entonces, no es una molestia. Nosotros debemos ir continuamente al trono de la gracia y así depender de Dios en absolutamente todas las cosas de nuestra vida. Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la fuerza de Dios, la gracia de Dios, necesitamos que Él nos guíe, que Él nos muestre la verdad, que Él nos enseñe, que Él nos hable, necesitamos que Él nos consuele, necesitamos a Dios continua y constantemente, y así por ese camino abierto por Cristo podemos ir una y otra vez, y así por su provisión fiel nosotros podamos poner por obra su voluntad. De eso se trata, hermanos. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo hace, Él nos oye. ¿Cuáles son los límites para esa oración? Algunos límites ya lo hemos visto, pero pensando en el contexto del libro y de lo que Juan nos ha enseñado hasta aquí, y de cómo nos advierte acerca del espíritu del error, del espíritu, nos muestra el espíritu de verdad, el espíritu del error, el espíritu del anticristo, los engañadores que han salido por el mundo, en ese contexto, Dios dice, bueno, hay límites para esto, y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué sí orar y por qué no orar? Dios es el que delimita la oración. Y ahí tenemos los versículos 16 y 17 de Primera de Juan 5, a los cuales vamos a leer ahora. Ese va a ser nuestro texto. Primera de Juan 5, 16 y 17 dice así la palabra de Dios: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ese va a ser nuestro tema hoy. Vamos a ver el pecado de muerte con la ayuda de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos enseñe a hacer su voluntad, porque Él es nuestro Dios. Oremos.
Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu cuidado, por estar aquí con nosotros en este tiempo, donde dos o tres están reunidos. Tú estás en medio, Señor, y nos gozamos de esta verdad, de saber que moras en nosotros, que moras en medio de tu pueblo, que te gozas en la comunión de tu pueblo, de tus santos, que te gozas en las alabanzas de tus santos, y nosotros nos gozamos en Cristo, que hizo posible todo esto, Señor. Y en este tiempo acudimos a ti porque sin duda necesitamos tu ayuda, Padre, necesitamos tu gracia, tu misericordia, tu auxilio, necesitamos ese oportuno socorro, porque queremos conocerte, Señor. No está en nosotros, está en tu espíritu, está en ti, en tu obra, dar el crecimiento. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu gloria, a poder conocerte más en este tiempo, a saber cómo has hecho todas las cosas, deleitarnos en tu soberanía, en lo que tú has decretado, y así poder gozarnos juntamente contigo. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer las cosas como a ti te agradan, porque tú eres nuestro Dios. Te ruego, Señor, que tu iglesia sea edificada. Te pido por los que no te conocen, para que los convenzas de pecado y los traigas a ti para la salvación eterna de sus almas. Y también, Padre, te ruego personalmente que me ayudes. Dame sabiduría de lo alto, Señor, y ayúdame a compartir fielmente tu verdad. Te lo ruego y te agradezco todo en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, Dios nos manda a orar. No es que es algo optativo en la vida. No, Dios nos manda a orar. Él tiene comunión con nosotros. Entonces, ah, Él nos dice que oremos. Es la forma en que Él dice, hijo, yo los escucho. ¿Y nosotros cómo lo escuchamos a Él? Bueno, lo escuchamos a través de la palabra. Él en otro tiempo habló de muchas maneras, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. Él es el verbo, es la palabra viviente. Y hoy nos ha dejado su palabra escrita para Él hablar con nosotros. Y para que no seamos engañados, para que no venga alguien con nuevas revelaciones o con otras opciones o con alguna cosa que no está escrito, ¿no? Nosotros debemos ajustarnos a lo que Él nos ha dejado escrito. Esta es la antorcha que alumbra como el lugar oscuro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir su voluntad, para que podamos saber qué es lo que Él quiere. Nosotros vamos a Él a pedirle sabiduría, y la sabiduría que está en Cristo viene por medio de la palabra de Cristo y por medio del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Entonces, con la mente de Cristo que Él nos ha dado, nosotros podemos conocer más y más a Dios, podemos discernir su voluntad, y así podemos orar. Podemos orar por su voluntad, podemos orar conforme a su voluntad, y podemos orar para hacer su voluntad. Y eso es lo que debería primar en toda oración. Ver la oración como un medio de adoración a Dios, gozarnos en el hecho de poder ir delante del trono del Padre. Sé que en algunos momentos vamos a ir con lágrimas, porque hay momentos de angustia, de aflicción en nuestra vida, de tribulación. Hay momentos en los cuales tal vez no vamos a poder armar a lo que nosotros pensamos es una oración bonita. Pero ¿qué padre no abraza a sus hijos cuando ellos vienen con lágrimas buscando el consuelo en los padres? Y así es como Dios nos trata y como Dios nos recibe. Hay momentos en que vamos a poder adorarle con gozo, pero hay momentos en que le vamos a adorar con lágrimas, porque vamos a ir a Él y sabemos que solamente vamos por los méritos de Cristo. Y lo estamos adorando. Y vamos porque queremos hacer su voluntad, porque no queremos ofenderlo, porque no queremos pisotear su sangre, porque no queremos desechar sus mandamientos, sino que aún en esa situación difícil nosotros queremos darle la gloria, queremos hacer su voluntad, queremos hacer lo que le honre, queremos comprobar lo que le es agradable. Entonces, aunque vamos con lágrimas, pero vamos en adoración, vamos sabiendo que el camino lo abrió Cristo, vamos sabiendo que si hay pecado, es Cristo la propiciación de todos nuestros pecados, y sabemos que llegamos al mismo trono de Dios por la justicia de Cristo, no por nuestros méritos personales. Entonces, un día vamos a estar mejor, otro día vamos a estar peor, si me permiten la expresión, otro día vamos a estar en un término medio, ya sea que estemos bien, porque ese día estamos gozosos, o por lo que fuera, porque pensamos que ese día hicimos todo bien, o no tan bien, o hicimos todo mal. La única razón por la que Dios siempre nos recibe es porque nosotros estamos en Cristo y somos aceptos en el amado. Entonces, siempre que vamos a Dios debemos ir en adoración, porque Cristo es nuestro gozo y Él es el camino para que podamos llegar al Padre. Entonces,
¿A qué nos lleva esto, hermano? ¿Y a qué nos lleva nuestro texto, lo que estamos viendo? Él nos dice, pidan y pidan conforme a mi voluntad. Si piden conforme a mi voluntad, les será hecho. Entonces, en el texto que vemos hoy, él dice en el versículo 16, si alguno viere a su hermano, si alguno viere a su hermano, y esto es muy importante, porque él nos está hablando del hermano en la fe, del que ha sido engendrado por Dios, de la familia de Dios. Entonces, fíjense este condicional, dice, si alguno viere a su hermano, o sea, si ves a tu hermano, bueno, ¿cómo puedo ver yo a mi hermano, a lo que habla del texto, cometer algún pecado que no sea de muerte, y vamos a ver eso enseguida? ¿Cómo puedo verlo si yo nunca estoy con mi hermano? ¿Cómo puedo ver a mi hermano en tal o cual situación si yo estoy con mi hermano y de lejos, tal vez 2 horas por semana, y no tengo nunca trato con él? Nosotros tal vez nos hemos acostumbrado a la hipocresía de la religión, donde lo bueno es que cada vez que nos veamos estemos todos listos para una linda foto, ¿no? Sonrientes, contentos, ¿cómo va? ¿No va todo bien? Una gran sonrisa, me va todo bien con el Señor. Eh, y eso no es honesto, mis hermanos. No es honesto. Hay momentos en los que estaremos bien y nos gozaremos, etcétera, etcétera, pero hay momentos en los que no estamos así. Pero tenemos miedo de que alguno vea nuestra debilidad, como si fuera exclusivamente nuestra, o de que sepan que estoy luchando con el pecado, entonces sonreímos igual, lo cubrimos, tenemos una fachada, hay una apariencia. Bueno, hermanos, eso no es lo que Dios pide de nuestra vida como cristianos. Cuando Cristo estuvo angustiado y angustiado hasta la muerte, no se avergonzó junto con sus hermanos, sino que fue ahí a sus hermanos y les dijo, oren conmigo, acompáñenme en oración, velen conmigo. Yo me voy a adelantar ahí y voy a orar. Y él estaba angustiado hasta la muerte, dice la palabra. Su tristeza era una tristeza hasta la muerte. Y sus hermanos estaban ahí con él. No pudieron velar con él una hora. Pero él no los desechó, no trató de decir, ay, no, van a pensar que no soy el Hijo de Dios porque estoy así. Él estaba en su humanidad, como uno de nosotros. Y estaba enfrentando un momento de dificultad, de necesidad, de lucha, tal vez el más intenso que pudo haber experimentado en toda su vida terrenal, y mucho más intenso de lo que nosotros podemos llegar a experimentar aquí. Y él fue a sus hermanos y les dijo, los necesito, oren conmigo, acompáñenme en oración. Entonces, hermanos, la importancia de la vida de la iglesia, la importancia de la familia de la fe, la importancia de la comunión con los santos, como este mismo libro de Primera de Juan nos enseña, esa comunión íntima de Jehová que es con los justos, y cómo esa comunión de los santos es la que obra en la limpieza de nuestros pecados, como veremos en unos minutos. Entonces, esa comunión que es en verdad, que es en justicia, que es delante de Dios, debe ser una vida transparente, una vida honesta, una vida de amor sin fingimiento, sin hipocresía. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien. Sí. Y llorando por adentro, ¿no? Llorando por... ¿Con quién vamos a hablar, hermano? Debe ser una vida honesta, transparente. Tampoco es que estamos, ¿cómo decirlo?, el otro extremo, ¿no? Uno es una vida hipócrita y el otro es una vida donde se hablan absolutamente todas las intimidades sin tapujos y sin... No, hermanos, hay un equilibrio para todo. Hay cosas que deben ser tratadas con un orden, hay otras cosas, pero uno puede no ocultar su semblante y decir, hermano, ¿cómo estás? Bueno, hermano, te pido que ores por mí. Necesito sabiduría de Dios, estoy pasando un momento difícil, estoy con algunas luchas y yo quiero agradar a Dios, quiero darle la gloria a Dios. Hermano, voy a estar orando por vos. Claro, no, alguno empieza, pero hermano, a ver, contame qué es lo que te está pasando, ¿qué? A veces tenemos ese, si me permiten la expresión, ese morbo de querer saber, ¿no? A ver, uy, pero ¿qué será lo que le está pasando? Hermano, agradezcamos la honestidad, a veces hay cosas íntimas de la familia o situaciones que nosotros no queremos eh, contar así abiertamente, pero sí no necesitamos esconder el semblante y decir, hermano, la verdad que estoy pasando un momento difícil y yo quiero honrar a Dios. Me gozo en Cristo, pero quiero honrar a Dios. Por favor, oren por mí. Ayúdenme, acompáñenme en oración. Luchen conmigo. Sostengan mis brazos.
mientras pensemos en la batalla. Acompáñenme en oración. Entonces se necesita una vida honesta, una vida transparente, una vida de comunión en Cristo, una vida de comunión en la verdad, una vida de comunión en el Evangelio, una vida de exhortación y enseñanza unos a otros. Recuerda como dice Colosenses que debemos abundar, que debemos estar llenos de Dios, que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros de tal forma que desborde y que así podamos exhortarnos y enseñarnos unos a otros, gozarnos en el Señor, cantar juntos alabanzas a Dios. Bueno, ese tipo de vida debe ser vivida en la iglesia, en la comunión de los santos. Una vida de cuidados, una vida de ayuda mutua, una vida donde tenemos que velar unos por otros. Es la vida que nos enseña la Escritura, que debe tener la iglesia. Ese es el reflejo de la vida de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, no de la religión, ni de nuestros tiempos, ni de los tiempos que nos precedieron, no de la religión de los fariseos, no de las sectas, no, hermano. No estoy hablando de religión, estoy hablando de vida, y vida en abundancia, vida en familia, una convicción firme y estable de que el que tengo al lado es mi hermano en Cristo por toda la eternidad, porque Dios ha hecho esa obra. Entonces debe ser una vida en donde se manifiestan nuestras virtudes por la pura gracia de Dios y también se manifiestan nuestros defectos por el pecado. Y no es que andamos orgullosos de nuestro pecado, obviamente no queremos pecar, pero no andamos escondiendo, tratando de disimular. Hermano, eso que hiciste no es agradable a Dios. Tengo que reconocer que estoy luchando con esto, mi hermano. Te pido que me ayudes en oración. Gracias por ayudarme. Una vida donde podemos animarnos mutuamente y sostenernos. No andar criticándonos, señalándonos o juzgándonos como veremos ahora. Una vida donde nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras, donde nos estimulamos a la santidad, dejando más y más el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ese viejo hombre que está corrompido por el pecado. Lo vamos haciendo morir más y cuanto más con la ayuda de los santos. Una vida donde por amor nosotros vemos a nuestros hermanos como una responsabilidad ante Dios. ¿Escuchó bien eso? Vemos a nuestros hermanos como una responsabilidad ante Dios y no respondemos como Caín que dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Recuérdese la respuesta de Caín. Y nuestro estudio aquí en Primera de Juan nos ha mostrado que Caín era del maligno, que aborrecía a su hermano. Y cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Oh, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo no tengo nada que ver. Hermano, nosotros debemos cuidarnos de no responder así, de cuidar a nuestros hermanos, de entender que nuestros hermanos son nuestra responsabilidad, porque mi hermano en la fe, con el que tengo comunión en la fe, en la verdad, en el Evangelio, en Cristo, de esa comunión estamos hablando, de ese tipo de familia, mi hermano costó la sangre de Cristo. Y Dios lo hizo mi hermano por toda la eternidad. Y esa es la única relación que va a prevalecer más allá de esta vida. ¿Cómo menospreciar a mi hermano? Tenga los defectos que tenga y tenga las virtudes que tenga. Nos acercamos más a los virtuosos a veces y nos olvidamos que esas virtudes solamente vienen de Cristo. No hay virtud alguna en nosotros. Viene de Cristo. Por eso a la fe se le debe añadir virtud. Nos nos debemos ocupar en ejercitar la piedad para que las virtudes de Cristo se vean en nosotros. Por esa fe activa. A eso se refiere la palabra. Entonces, esas virtudes que vienen de Dios, bueno, nos debemos gozar en ellas. Y los pecados nos debemos, hermanos, cuidar mutuamente para luchar juntos contra el enemigo. La vida de iglesia, la vida de los hermanos debe ser una vida donde por amor vemos a nuestros hermanos como esa responsabilidad. Cuán importante, mis hermanos, es conocer a los hermanos. Es importante conocer a los hermanos, compartir con ellos y orar por ellos. Esa es a lo que nos llama la Escritura, orar por nuestros hermanos. Es en esa comunión, mis hermanos, como dije antes, donde la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es una comunión verdadera, es una comunión activa. No existe la membresía de la Iglesia de Cristo inactiva, no existe,
Porque una fe inactiva, una fe sin obra, es una fe muerta. Entonces es una membresía en el cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, que si es verdadera, si es en el Señor y si es por la obra del Espíritu Santo, siempre es activa. Siempre está procurando la edificación del otro, buscando la paz, buscando ser de ánimo al otro, buscando sostenerlo, etcétera, etcétera. Ese tipo de comunión estamos hablando. Esa comunión activa donde los miembros todos se preocupan los unos por los otros, como dice 1 Corintios 12. Una comunión donde el amor cubre multitud de pecados, como dice 1 Pedro 4. Pero no confundamos, el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos a nuestros hermanos con amor a pesar de sus pecados, así como ellos nos tratan a nosotros con amor a pesar de nuestros pecados. Y lo hacemos porque estamos de esa forma amando a Dios. No somos jueces de nuestros hermanos, no somos quienes los juzgan, quienes los condenan. El amor cubre multitud de pecados, pero el amor verdadero no es condescendiente con el pecado. El amor verdadero no es cómplice del pecado. Entonces el amor para el trato no se cansa, ¿verdad? Sigue tratando una y otra vez con amor, sigue viniendo con esa paciencia que Dios nos ha dado, con gozo, procurando la paz, con esa longanimidad, que es esa constancia de ánimo, a pesar de que una persona puede sernos adversa, y seguimos tratando con esa persona por el amor que le tenemos a Dios y el amor que le tenemos a los hermanos. Entonces, eso no significa que tenemos que ser cómplices del pecado. En ese mismo amor, vamos y decimos al hermano, hermano, ah, quiero animarte a que le demos la gloria a Dios. Esto no es agradable a Dios. La palabra nos enseña que esto no es agradable a Dios. Te animo a que le demos la gloria a Dios. Permíteme que te ayude. Cuenta conmigo para que ore por ti, para que te acompañe en oración y para lo que necesites, hermano. Yo quiero estar ahí, a tu lado, porque tenemos un enemigo en común y tenemos un Salvador en común al que tenemos que glorificar. Entonces esa comunión, ese amor verdadero se ocupa, obra, actúa, anima, exhorta, fortalece, reprende, hermanos, y sobre todas las cosas hace todo en dependencia plena de la obra de Dios, orando por sus hermanos. O sea, está totalmente convencido de que Dios es el que da el crecimiento, que Dios es el que obra, que Dios es el que va a convencer de pecado. No está como los amigos de Job queriendo convencerlo de pecado o de un pecado que suponen o con presunción pecan contra el hermano diciéndole, ya sé lo que te pasa. No, hermano, no, no, no. Pueden ver la fruta que cuelga del árbol, pero no la raíz. Entonces ven la fruta y dice, hey hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Mirá, esto no es agradable a Dios. Te animo a que dejes esto, a que honremos juntos a Dios. Contá conmigo, voy a orar por vos. Y uno lo hace sabiendo que es Dios el que lo va a convencer de pecado, que es Dios el que lo va a guiar al arrepentimiento, que es Dios el que lo va a edificar, el que le va a permitir ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y no lo digo para salvación, sino para crecimiento, para que sea transformado de gloria en gloria, que vaya creciendo en la fe, como el Señor oraba por Pedro, cuando le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y cuando Jesús le dice eso a Pedro, le está diciendo eso y le dice, pero yo he rogado por ti, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, esa seguridad de verlo y ver al hermano, y saber que el hermano va a tropezar, que el hermano se va a pegar un porrazo, pero si yo estoy orando por vos para que tu fe no falte. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque Dios le sostiene la mano. Y una vez vuelto, una vez que Dios te vuelva a levantar, entonces vas a hacer la tarea para la cual te salvé. Y nosotros oramos con ese ánimo, que Dios te levante, que Dios te restaure y que puedas cumplir con ese propósito que Dios te dio en el cuerpo de Cristo. Así es como Jesús lo trató a Pedro, hermano, y él es nuestro ejemplo. También Eliseo oró por la incredulidad de su criado en aquella vez que vino el rey y sitió la ciudad donde estaba, el lugar donde estaba Eliseo, y el criado abrió la ventana y estaba todo rodeado por un ejército apuntando hacia la casa de Eliseo.
Y entonces él estaba, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Oh, varón de Dios, ¿qué vamos a hacer? Mira cómo está esto, estamos rodeados. Y él le dijo al criado, mira, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Se lo dijo y enseguida oró por él. Y le dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Acá está mi hermano, quiero que abra sus ojos para que vea. Señor, te pido por él. No estoy, criado, vos sos un incrédulo, vos te das cuenta que vos no tenés fe, vos la verdad que como cristiano no valés nada. No, le dice, mirá, esta es la verdad, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero él sabe muy bien que el único que podía abrir los ojos para que vea esa verdad era Dios. Entonces oró a Dios por su hermano y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios es el que hizo la obra y ahí estaba totalmente la dependencia en lo que Dios podía hacer. Entonces, hay que hacerlo así, con amor, en plena dependencia de la obra de Dios, no juzgando, no acusando, no humillando al otro por sus errores, con amor. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, ¿verdad? Fieles son las heridas del que ama. Es cierto, puede doler cuando nos lo dicen, pero son fieles porque esas heridas son las que cicatriza el Señor, son las que sana el Señor, son las que cierra el Señor y las cierra con su amor, porque son heridas que nos causó el pecado y por eso nos parece dura la palabra. Pero lo duro no es la palabra, lo duro es el pecado. Y es la palabra la que viene a sacudirnos, a volvernos al camino, para que Dios consuele nuestros corazones y nos sane otra vez. Eso es lo que Dios hace. Por eso nosotros debemos hacerlo con amor a Dios, con amor al hermano y con pesar por el pecado. Debemos tener un pesar sincero por el pecado, por la ofensa que se ha cometido contra Dios. Aunque se haya manifestado una ofensa hacia nosotros, nosotros debemos pensar, el que está siendo ofendido aquí es Dios. Y ese debe ser nuestro mayor pesar. Por eso nosotros no debemos, como un, si me permiten la expresión, como un detective de vidas, que andan ahí en la congregación buscando a ver la manchita que puede tener alguno. No estamos hablando de eso, hermano. Y eso no debe pasar en la iglesia de Cristo. No debe ser así, que estamos ahí con una lupa buscando fallas en el otro, a ver en qué se equivoca para venir y decirle las cosas como son realmente. Cuidado con ese orgullo, mis hermanos. Cuidado con creer que somos mejores que los demás y que tenemos autoridad para juzgar y para ver el corazón del otro. Cuidado, hermanos, con el pecado de la presunción, porque eso puede ser letal, puede ser mortal para su vida en Cristo. Cuidado, mis hermanos. Entonces no andamos como un detective de vida, sino que estamos en medio de la congregación, en una vida natural de familia, de la fe, condoliéndonos por el pecado. Nos dolemos por el pecado con el hermano. Nos dolemos por la ofensa a Dios. Nos dolemos por el dolor que el hermano tiene por su pecado. Entonces estamos hablando de un hermano donde ve su pecado, le duele su pecado. Y entonces uno puede decirle en Cristo, tranquilo, Dios ha remitido tu pecado. Dios ha remitido tu pecado. Ve a Cristo, Él te va a restaurar. Y cuenta conmigo como tu hermano para que ore por ti y para ayudarte. Por eso debemos ir con todo el amor para ayudar y para restaurar. Por eso en este contexto, hermanos, y solamente en este contexto, viendo un pasaje como este, que desde el principio el libro habla de la comunión, cómo se nos dio el Evangelio para que tengamos comunión con ellos, y la comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo, una comunión que es solamente en luz, en santidad. En ese contexto, nuestro texto dice, lo vuelvo a leer, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Entonces, ¿cuándo lo ve? En esa convivencia, en ese trato, conoce, no supone las cosas, conoce al hermano. Entonces va y habla con confianza con el hermano. Y cuando va y le dice, mirá, yo no estoy diciendo que esto sea así, porque por ahí es algo que no es evidente, pero hay algo que no está bien, entonces uno va y en vez de presumir que sabe lo que al otro le pasa o que conoce el corazón, va y le dice, hermano, mira, no te veo bien. ¿Te está pasando algo? ¿Puede ser que te esté pasando esto? Y si el hermano dice, no, no me está pasando eso, no, no, eso no es así, gloria a Dios.
perdón hermano, solamente quería ayudar. Y se entiende sincero con amor. Pero cuidado cuando nosotros, vuelvo a insistir con los amigos de Job, venimos pensando que ya sabemos lo que le pasa al otro y en vez de ayudarlo, lo destruimos con nuestras palabras. Aún usando la verdad, como los amigos de Job, que usaban la verdad, pero la usaban mal, deformando la imagen de Dios. No debemos hacer eso. Por eso en este contexto de amor, en este contexto de comunión en luz, en santidad, venciendo al maligno, no haciendo las cosas como el mundo las hace, sino como Dios manda, guardando los mandamientos de Dios sin que sea una carga, con esa fe que vence al mundo, en esa comunión que Dios nos ha dado, vemos al hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Debemos orar por nuestros hermanos. En ese contexto, si alguno pasa por esto, entonces ore, ore a Dios. Ore que la fe no le falte al hermano. Ore que Dios le abra los ojos. Ore que Dios le sostenga, que sostenga al hermano y que lo fortalezca. Ore que el hermano se deleite en Dios. Ore para que el hermano se goce en el perdón de sus pecados. Ore para que el hermano pueda discernir en esa situación tan difícil que está pasando la voluntad de Dios. Ore para que el hermano se aferre a la suficiente gracia de Dios. Ore, ore por su hermano y Dios le dará vida. Dios es el que le sostendrá. Dios es el que le levantará, el que le restaurará y el que le consolará. Dios es el que le enseñará. Dios es el que lo limpiará, el que lo fortalecerá. Dios es el que le mostrará la verdad. Ore por su hermano. Ore por él. Si lo viene cometer pecado que no sea de muerte, ahora vamos a ver cuál es el pecado de muerte. Pero si lo ve cometer ese pecado que no es de muerte, entonces ore por él. Ore por su hermano que fue sorprendido por el pecado. Es un hermano que está ahí, es un hermano fiel, es un hermano que ama al Señor, es un hermano que se duele por el pecado, es un hermano que es de edificación. Y ahí está el hermano luchando por el pecado y en un momento bajó la guardia por la razón que sea. Ore por él. No necesita que lo pisoteen, necesita que lo restauren. Ore por él con misericordia, con compasión y con esperanza. Ore por el hermano que lucha con el pecado porque está luchando para vivir en santidad, para agradar a Dios. Y está en un momento difícil. Y pudo haberse equivocado y pecó contra el Señor. Gloria a Dios por la obra de Jesucristo, porque Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Entonces en Cristo, ámelo al hermano. Ore por él a Dios para que Dios haga la obra en él. Y déle la gloria. Dele la gloria. Ore para que el hermano vea la obra suficiente de Cristo. Ore para que vea la propiciación de todos sus pecados. Ore para que se levante y no quede postrado porque es Dios el que sostiene su mano. Ore por él para que vea su pecado y para que lo confiese. El hermano va a confesar su pecado. Tal vez le tengo que pedir perdón a alguien. Gloria a Dios. Pero a veces no hubo una ofensa hacia los otros hermanos, sino simplemente el hermano no está bien. Su ofensa fue a Dios. Ore para que Dios lo convenza de pecado y él confiese su pecado a Dios, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad y para restaurarlo, que su gracia es suficiente. Ore por el hermano. Porque así, mis hermanos, así procederá el hermano cuando es un hermano y cuando uno ora por el hermano y cuando Dios hace la obra. ¿Qué va a pasar con el hermano? Bueno, el hermano se va a doler por su pecado, va a ver su ofensa a Dios, su tristeza va a producir arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, va a producir ese arrepentimiento, va a abrazar a Dios y la sangre de Cristo le dará vida, le dará comunión, le dará restauración. Ore para que Dios haga la obra por su hermano, para que Él lo sostenga, para que Él lo limpie, para que Él lo guarde. Por eso dice el texto, fíjense, el texto dice, el 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. E insiste con esto, porque fíjense cómo termina el mismo versículo 16. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, fíjense la primera vez,
Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, una vez, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, segunda vez. Y dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Ve? Hace una diferencia entre el pecado que no es de muerte y el pecado de muerte. Y después dice, hay pecado, en el versículo 17, no de muerte. Entonces, hincapié 3 veces en que hay pecado no de muerte. Y hace una sola restricción. Mira, hay pecado de muerte. Por ese pecado, yo no digo que se pida. Por ese pecado, no digo que se pida. No tienen que orar por ese pecado. Si están, él hace la distinción. Hay un hermano, cometió pecado que no es de muerte. Entonces ore por él. Pero si alguien cometió pecado de muerte, no es un hermano. No es un hermano. ¿De qué muerte está hablando? No tenemos que ir muy lejos para poder interpretar correctamente este pasaje. El mismo Juan habló de ese tipo de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? O sea, ¿cómo define Juan mismo la muerte? ¿De qué muerte está hablando él? Mire el capítulo 3 de Primera de Juan. Capítulo 3 de Primera de Juan. Y vamos a ver varios pasajes en este tiempo que nos queda. Capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 14, dice así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. ¿Qué hacen los homicidas, mis hermanos? Matan. Dan muerte. Es interesante, habíamos visto el texto de Levítico 19:16 cuando dice no andarás chismeando entre tu pueblo. Y decía, no atentarás contra la vida de tu hermano. Un pecado de aborrecimiento. Un pecado de muerte. Un pecado que muestra el odio hacia el hermano. Un pecado que muestra que no hay amor por el hermano. Un pecado de muerte. Entonces dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, lo que está hablando es de la muerte espiritual. Un pecado de muerte. Ahora, hermanos, hablamos específicamente de ellos en particular. No estamos hablando de todo pecador. Estamos hablando en el contexto dentro de la iglesia. Estamos hablando en un contexto donde se nos advierte acerca del espíritu del anticristo, acerca de los engañadores, acerca de aquellos que aman más al mundo que a Dios, acerca de aquellos que no oyen la palabra de Dios. Estamos hablando específicamente de ellos, que permanecen en muerte, tienen apariencia de piedad, pero su vida niega la eficacia de la piedad. No pueden vivir piadosamente, no pueden conocer a Dios porque el conocimiento de Dios es conforme a la piedad. Si no están alineados con Dios, no hay conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no los amó primero. Entonces el pecado de muerte es ese pecado que manifiesta muerte. Es ese pecado que deriva de la muerte espiritual. Ese pecado que lleva a hacer cosas que son contrarias a la naturaleza divina, a la simiente de Dios que está en nosotros. Ese es el pecado de muerte. Primera de Juan, capítulo 2, fíjense en los versículos 22 y 23, dice así, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces ahí está. Está negando al Hijo, está negando al Padre. No tiene vida en sí mismo. Entonces, ese pecado que comete es el pecado de su naturaleza. La simiente de Dios no está en él. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de diablo. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces es hijo del diablo. Como Caín, que era del maligno. Entonces se manifiesta su muerte espiritual en ese pecado, en lo que está haciendo, en esa obstinación por el pecado. Esto es un pecado que deriva de las tinieblas, como también lo dice en forma paralela el capítulo 2. La muerte está ligada a las tinieblas. Capítulo 2, fíjense el versículo 9. Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y fíjese el 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ve? Permanece en muerte, está en tinieblas, no ve a dónde va. Entonces lo que hace, sus actitudes, sus acciones derivan de esa muerte espiritual.
Ese es el pecado que niega a Dios, el pecado que niega la obra de Cristo, es el pecado que niega que Cristo terminó con el pecado. Es aquel que no se sujeta a la palabra de Dios, aquel que niega el propio pecado y que dice, bueno, yo las cosas las hago así, al que le gusta bien, al que no le gusta, mala suerte. Pero yo soy un hijo de Dios. Sí, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero bueno, para mí las cosas son así. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? No es al hombre quien está desechando, no es a la iglesia, no es al pastor, está desechando a Dios. Está desechando al que habla desde los cielos, está desechando al único juez de vivos y muertos. Está desechando al único que realmente lo puede salvar. Lo está despreciando, lo está menospreciando, lo está dejando totalmente de lado. Entonces, dice, no ore por ese. Entonces, ¿por quién? ¿Por quién orar? Bueno, hermano, tenemos el ejemplo en Cristo. Jesús en su oración intercesora, en Juan capítulo 17, en el versículo 9, específicamente dice, yo ruego por ellos. ¿De quién estaba hablando? Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por los que me diste, por los que son tuyos. Yo no estoy orando por el mundo, yo estoy orando por ellos. Yo estoy orando por mis hermanos. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Mire, Él nos mira a nosotros y nos ve como hermanos. Y Él nos dejó el ejemplo, Él ora por sus hermanos. Y está orando muy especialmente. Él estaba en el mundo, Él los cuidaba, pero ahora yo no voy a estar. Te pido que tú los cuides, como yo los cuidaba. ¿Y saben qué? Ya no estaba Judas en esa reunión. Judas, que no era del Señor, ya había salido de esa reunión. Y él dice, yo estoy orando por ellos, por los que me diste. Estos son tuyos. No estoy orando por el mundo. Estoy orando por ellos. Y de eso se trata el pasaje. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ore por él. Y Dios le dará vida. Pero no pido que ore por el pecado, por aquel que comete pecado que es de muerte, que deriva de la muerte, que tiene que ver con la muerte. Dice, no ore por el mundo. Y Juan usa el mismo lenguaje acá, capítulo 4. Mira lo que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si uno avanza un poquito más, en el versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y recuerde que está hablando a aquellos falsos hermanos que estaban en la iglesia. Y Cristo dice, yo no oro por ellos, por el mundo, estoy orando por los tuyos, los que me diste, los que tú trajiste a mí. No los que están buscando una religión, no los que están jactándose en una religión, etcétera, etcétera. No, esos no, estoy orando por los tuyos. Entonces dice, oré por el hermano. Y fíjese, dice, ¿quiénes son los de Dios? En este mismo pasaje de 1 Juan 4, en el versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, la simiente de Dios está en nosotros, como había dicho en el capítulo 3. Entonces dice, ustedes son míos porque yo los amé primero. Y después fíjense en el versículo 6, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso es el del mundo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces dice, nosotros somos de Dios, el que es de Dios nos oye. ¿Cuál es la característica de ese hermano? Escucha la palabra y la pone por obra, como ya hemos visto. Confiesa con su vida al Padre, al Hijo, confiesa la obra de Cristo, confiesa que Cristo terminó con el pecado y ahora puede hacer la voluntad de Dios sin que sea una carga. ¿Verdad? ¿Por quién oramos? Por ellos, por los hermanos, no por los que son del mundo. Pero recuerde, estamos hablando específicamente de estas personas adentro de la iglesia. No estamos hablando de todas las personas que están afuera, estamos hablando de ellos que pertenecen afuera, pero que están introducidos en la iglesia escondida, tratando de aparentar ser lo que no son. Son cizaña, no son trigo, no son trigo. Cuando Satanás lo fue a zarandear a Pedro, lo iba a zarandear como a trigo, no como a cizaña. Estos son cizañas, no son trigo, no tienen raíz. Entonces dice, ¿por quién oramos? Bueno, por los hermanos que luchan con el pecado. Tenemos que orar por ellos. Por aquellos hermanos que, es cierto, se equivocan, cometen errores como cualquiera, porque así somos todos nosotros, ninguno de nosotros es perfecto. Pero sí sabemos que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo justo y confesamos el pecado, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quiénes son estos hermanos que luchan con el pecado? Los que cuando son confrontados con su pecado de una u otra forma, se arrepienten, porque Dios obra en sus hijos. Es Él el que los convence de pecado y el que los lleva al arrepentimiento. Entonces se arrepienten, confiesan el pecado y restauran la relación y restauran su posición en el cuerpo de Cristo para cumplir la función que Jesucristo le ha dado por pura gracia. Entonces, no se debe pedir, hermanos, por el pecado deliberado, por el pecado obstinado, por el pecado rebelde. Cuando una persona está abierta y deliberadamente en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que Dios manda. Por el pecado de aquellos que no son de Dios, que niegan a Dios con sus hechos, que aborrecen a sus hermanos, que blasfeman contra el Espíritu Santo. ¿Recuerda ese pasaje en Mateo capítulo 12? Acompáñenme por un momento. Mateo capítulo 12. Fíjense ahí, versículos 31 al 33. Esto lo vimos, uno de los primeros mensajes en el tiempo de cuarentena, acerca de que el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, divide y reinarás, era el tema. Dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y escuche esto, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cuál era la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que decían que las obras que estaban haciendo no las hacía por Dios, sino que las hacía por Belcebú. Estaban negando la obra del Espíritu Santo. Y eso pasa no solamente con Cristo, sino con todos sus hijos, cuando estas personas que son del mundo dicen, ah, no, esto que están haciendo no es de Dios, para nosotros las cosas son diferentes. Para nosotros es así, eso no son verdaderamente hermanos, eso no es iglesia, ese no es pastor, bla, 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 bla. Hacen lo mismo que Satanás. Y deliberadamente, en esos espinos que producen como árbol malo, lo que están diciendo es que no es Dios obrando en esa persona. Están negando a Dios, están negando la obra del Espíritu Santo. Y es más, están considerando la posibilidad de que una persona sin el Espíritu Santo pueda hacer lo que Dios manda. Es imposible hacer la obra de Dios sin el Espíritu de Dios. Entonces dice, este pecado no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. ¿Por qué? Porque están hablando en contra de Dios y no hay arrepentimiento, no hay convicción de pecado. Entonces, mientras permanezcan en ese estado, sin convicción de pecado y sin arrepentimiento, entonces, negando la obra de Dios, la obra de Cristo, para esa persona no hay perdón. No hay perdón. En esa condición no hay perdón. El destino de esa persona es tropezar por su pecado. Mira lo que dice 1 de Pedro 2. 1 de Pedro, fíjese el capítulo 2. 1 de Pedro, el capítulo 2, dice así. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Cristo. Juan decía, para que no os alejéis de él avergonzados en aquel día en que él se manifieste. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, Cristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, o sea, la palabra de Cristo, tropiezan en Cristo, y así es como están negando a Cristo, tropiezan en lo que Dios dice. Dice, no, para nosotros, sí, eso es lo que dice la palabra, pero para nosotros las cosas son así. E insisto con esto, hermanos, porque es un peligro muy latente en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado. Entonces dice, tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, no ponen por obra la palabra, no oyen a Dios, a lo cual fueron también destinados. Destinados, hermanos, no predestinados. Destinados. ¿Por qué? Porque el hombre en su pecado está destinado a la condenación eterna. Ese es el destino natural del hombre en su pecado sin Cristo, del hombre que niega a Cristo. Ahí, ese es el destino natural del hombre sin Cristo. Entonces, esa condenación
no se tarda en segunda de Pedro capítulo 2, fíjese, dice el versículo 1. Ya vimos este pasaje, por eso lo voy a leer rápido. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, no un amor honesto y sincero. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Su condenación no se tarda, está en camino, en un camino muy apresurado. Pablo lo describe de otra forma en Romanos, y en esto coinciden todos los apóstoles. Romanos capítulo 3, dice así, fíjense, ¿y por qué no decir, entre paréntesis dice, como se nos calumnia, en Romanos 3:8, como se nos calumnia como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, y está hablando de los falsos maestros, de aquellos falsos apóstoles que se presentaban diciendo que ellos aseguraban eso, acusaban falsamente, y dice, la condenación de ellos es justa, porque Dios la determinó, y se está manifestando en sus vidas. Un Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién va a discutir que Satanás tiene que estar condenado por toda la eternidad? ¿Quién va a discutir que Judas es el hijo de condenación? Eso es lo que les tocó. La gracia no los alcanzó. No hay amor de Dios en sus vidas. Entonces, no son hermanos. Están en la muerte espiritual y así se conducen y así se comportan. Hermanos, no podemos nosotros tratar de ser, entre comillas lo digo, más buenos que Dios. No podemos tratar de ser más buenos que Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hay un riesgo en todo esto, mis hermanos. Hebreos capítulo 6, fíjense, versículo 4. Estamos hablando de personas que están en la iglesia, que dicen que Cristo es su Salvador, que Cristo pagó por sus pecados, etcétera, etcétera. Hablan de Dios, dicen que conocen a Dios, que son hijos de Dios, pero para ellos las cosas son diferentes a la palabra, ¿verdad? Para ellos las cosas son diferentes a la fe, a la doctrina, etcétera, etcétera. Entonces, ellos dicen así. Ahora, fíjense, es terminante este pasaje. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es su propia confesión, ellos están diciendo esto, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, escuchando el Evangelio y compartiendo en la iglesia y viendo qué es lo que hace la obra del Espíritu Santo, es imposible que personas en esa condición, dice, y recayeron, o sea, que volvieron a ser dominados por el pecado, vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, y el postrer estado de este viene a ser peor que el primero, cuando esos 7 espíritus vuelven, encuentran la casa limpia, entonces ese espíritu vuelve, perdón, encuentra la casa limpia y ordenada, hablando de la persona religiosa, y va y busca otros 7 espíritus y vuelve, y el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Entonces, dice, y recayeron, es imposible, ¿por qué? Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ellos dicen que el arrepentimiento ya pasó. Entonces es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso lo que quiere decir es crucificando de nuevo a Cristo, porque es imposible que eso pase. Porque Él se entregó una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces no hay dos salvaciones, no hay otro sacrificio para, después de haber sido limpiados del pecado y Cristo haber terminado con el pecado, volver a ser dominados por el pecado y que nosotros tengamos que conseguir otro sacrificio de Cristo para ahora limpiarnos de estos nuevos pecados. Porque según el propio testimonio de vida, esos pecados no fueron pagados por Cristo antes ni Cristo los terminó antes. Entonces vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es imposible. No hablo de una pérdida de salvación, sino que está diciendo acá, es que estuvieron en medio de la iglesia, de la verdad y de los poderes celestiales por la obra del Espíritu Santo y nunca conocieron a Dios. Y entonces ahora llega el punto donde lo manifiestan y sus espinos empiezan a pinchar a todos los demás. Fíjese lo que dice el capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10,
Y justo lo dice después de que nos dice no dejar de congregarse, y dice, miren, hagan esto. Y cuando habla de congregarse dice, ustedes se tienen que estimular al amor y a las buenas obras. Y si no lo hacen, tienen que saber que están pecando voluntariamente. Si no se congregan, si no estimulan al amor y a las buenas obras, están pecando voluntariamente. También hemos visto este pasaje. Y fíjense en lo que dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Está diciendo lo mismo que en el capítulo 6. Si deliberadamente, o sea, si sabemos que algo es pecado y vamos y lo hacemos, hermanos, no hay otro sacrificio por el pecado. No queda más sacrificio por el pecado. No podemos crucificar de vuelta a Cristo. Entonces yo digo, Cristo murió por mis pecados, terminó con el pecado ya no me domina y voy voluntaria, deliberadamente, a pecar. Entonces lo que estoy diciendo, el sacrificio de Cristo, no es suficiente. ¿Cómo veo eso? Fíjense lo que dice el texto. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, Dios no lo trata como hermanos ni como hijos, sino como adversarios. Una persona obstinada en su pecado y que peca deliberadamente. Lo trata como adversario y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Cuánto castigo piensa que merece? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos ser más buenos que Dios y pensar que nosotros vamos a salvar lo que es insalvable. Y pensar que, ay, no, pero el hermano está pasando un mal momento. Si es un hermano y está pasando un mal momento, lo que va a hacer es arrepentirse y volver a pedir perdón, a restaurar las cosas, a buscar a Cristo. Pero si no lo hace, entonces está pecando deliberadamente. Si ha sido guiado en la verdad a hacer las cosas como Dios manda y no lo hace, está pecando deliberadamente. Eso es un pecado de muerte. Está aborreciendo a sus hermanos. Te amo, hermano, te amo, pero cuanto más lejos mejor. Te amo, pero no puedo ni verte. Es un pecado de muerte. No conoce a Dios. De eso se trata. Por eso, hermano, están pisoteando la sangre del que dicen que es su Salvador, niegan su pecado y siguen adelante. Y se juntan, son los maestros que se amontonan conforme a sus concupiscencias. Van y buscan otro lugar donde no les cause molestia la falsa verdad que dicen enseñar. ¿Por qué falsa? Orar porque pisotea a Dios, orar por el que está pisoteando a Dios, que dice conocer a Dios, afirmándolo con el Evangelio. O sea, dice, no, yo conozco a Dios por el Evangelio. No, hermano, Dios no manda a orar por esa persona. No manda a orar por el hermano que comete pecado que no sea de muerte. Pero no por aquel que comete pecado de muerte. Si persisten en pecar, están condenados. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Fíjense en esto. Este pasaje es clave, hermano. Versículo 8, dice así. 2 Tesalonicenses 2, 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Obviamente está hablando del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Están destinados, recuerda, por su propio pecado. Para los que se pierden, tropiezan en la palabra, tropiezan en Cristo, en la verdad. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Recuerdan lo que era recibir? Creer en el nombre del Hijo de Dios. Y a eso se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, recuerdan, ¿no? Ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino que los engendró Dios. Se pierden porque no recibieron el amor de Dios, no reciben a Cristo, no creen en Él, no tienen fe en Él, entonces no lo manifiestan. Dice el 11, por esto, porque no tienen el amor de Dios, nosotros le vamos a ver porque Él nos amó primero. Y la palabra dice, si no aman es porque no conocen a Dios. Si no tienen amor es porque no conocen a Dios. Entonces dice el texto, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces siguen pecando deliberadamente. No recibieron el amor, no conocen a Dios.
Por eso, hermanos, no echemos las perlas a los cerdos. Queremos insistir a veces por nuestros sentimientos y decimos, bueno, no, el hermano está teniendo un mal momento que lleva durando 10 años, por ejemplo. O que, bueno, sí, no, está apartado, está viviendo en fornicación, en pecado, está viviendo en idolatría, no quiere saber nada con Dios, no trata con los hermanos, pero no, pero es de Dios, vamos a orar por él. A ver, hermano, no, no ore por el pecado, ore por su salvación. Ese es el punto. ¿No oramos por ellos? Sí, claro que oramos, pero no oramos como por el hermano que está luchando con el pecado, para que Dios lo restaure, para que Dios le dé esa vida, esa comunión, para que termine con esa separación que el pecado produce en el cuerpo de Cristo. No, no oramos por eso. Oramos por su salvación. Dios tenga misericordia. Son hermanos. Claramente lo dice el texto. Oramos por su salvación, porque, como dice el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado no de muerte. Hermanos, el pecado es siempre pecado. No hay un pecado más santo que el otro. Entonces mi pecado es más santo que el otro que comete el mismo pecado. No, el pecado no es el problema. El problema es lo que pasa después del pecado. El Hijo de Dios no puede convivir con el pecado. Es como cuando leíamos en el capítulo 3, ¿recuerda? Fíjense, capítulo 3. Dice así, el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y recuerde que en este libro estamos hablando siempre de la práctica del pecado, no de un pecado aislado. Y eso es a lo que nos estamos refiriendo. El que puede vivir en la práctica del pecado no es de Dios. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, fíjense, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. No puede pecar. O sea, no puede practicar el pecado, no puede mantenerse en la práctica del pecado. ¿Por qué no puede mantenerse en la práctica? Porque es de Dios, porque el Espíritu se va a oponer, porque lo va a convencer de pecado, porque lo va a derrumbar hasta que se arrepiente de su pecado para que participe de la santidad de Dios. Dios se va a ocupar de él como un hijo, porque Dios azota a todo el que recibe por hijo. Y le va a hablar una vez en amor y otra vez en amor y otra vez en amor, hasta que el Padre amoroso va a venir y lo va a disciplinar para corregirlo y volverlo a traer al camino. A Dios no se le escapa ninguna oveja, mis hermanos. Y si se escapa del camino, es porque no es oveja, es un cabrito. Es más, en este caso, hablamos de lobos disfrazados de oveja. Hablamos de lobos disfrazados de oveja, mis hermanos. Entonces, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si uno mira el capítulo 3, otra vez, el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es igual para todos. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Por eso toda injusticia es pecado. Todo lo que no sea acorde a la voluntad justa de Dios, a la justicia de Dios, es pecado. Ay, pero no se puede ser tan quisquilloso. Hermanos, demos gracias y gloria a Dios por Jesucristo, porque Él murió por todos nuestros pecados, los que vemos y los que no vemos, aún por los pecados de ignorancia. Él murió por todos los pecados. Ese es el sacrificio perfecto de Cristo. Gracias a Dios por eso. Hay que ser minucioso con el pecado. Hay que ser minucioso. Porque son las pequeñas zorras las que destruyen los grandes viñedos. Hay que ser muy minucioso en la relación con Dios, en la comunión con Dios. Por eso toda injusticia es pecado, pero dentro de ese pecado, el pecado que no es de muerte. Entonces uno dice, si toda injusticia es pecado, entonces, ¿qué? ¿Hay un pecado peor que el otro? ¿Así? No, hay un pecado que procede de la muerte espiritual. Y por ese pecado no hay que pedir. No hay que pedir. Por esa persona no hay que pedir por un pecado, hay que pedir por su salvación. Hay que pedir que Dios tenga misericordia. Santiago 2:10 nos dice que el que ofende en un punto se hace culpable de todos, porque uno solo es el dador de la ley. El que dijo no matarás, el que también dijo no cometerás adulterio. Entonces, si uno hace una cosa, es culpable de la otra, porque la ley es una sola y Dios es uno solo. Y la ofensa es una sola. Entonces no se puede vivir así. Creo que un pasaje que lo expresa muy bien en la Escritura, y son 2 minutos que vamos a tomar para leer los números 15,
Dice así, Números 15, y le animo a que lea desde el versículo 22. El 22 dice, y cuando errares y si no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación, bueno, etcétera, etcétera, lo que hay que hacer. Pero quiero hacer hincapié en esto, en el pecado por yerro, el pecado por ignorancia, y habla mucho el libro de Números y también Levítico acerca de esto y del sacrificio. Entonces, me adelanto un poco más. Fíjense, dice el 27. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro, delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. O sea, bueno, como quien diría, sin querer. Sí, sin querer, pero uno es responsable de su pecado. O sea, no existe el sin querer. Es por yerro. No lo tenías que hacer y lo hiciste. La palabra dice una cosa, hiciste otra. Entonces esto tiene que ser pagado. Gracias a Dios por Jesucristo que pagó por todas esas cosas. Pero fíjense en la característica. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. ¿Cómo lo diría Hebreos? Pisotea la sangre de Cristo. Pisotea la sangre de Cristo. Entonces, dice, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. O sea, esa persona muere. Pecado de muerte. Será cortada entre su pueblo. Por cuanto, fíjese lo que dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Cuál es la característica de los hijos de Dios? La obediencia a la palabra. Oye y hace. ¿Cuál es la característica de esto que estamos hablando? Oyen y no hacen. Oyen y se rebelan en contra de la palabra. Oyen y hacen las cosas como ellos quieren. Oyen, pero acusan a los hermanos, acusan a la iglesia, acusan a todo el mundo, murmuran, hablan calumnias, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es amor, hermanos. Eso es pecado. Y es pecado de muerte, pecado que manifiesta la muerte espiritual que hay en ellos. Por eso, hermanos, no es el pecado en sí el problema, sino cómo se reacciona al pecado y cómo se procede a partir de ahí. Por eso, para terminar, te quiero dejar esas características. El cristiano, cuando peca, el cristiano y es confrontado con su pecado, ya sea por Dios, por un hermano, por la conciencia, por lo que fuera, cualquiera de los medios de gracia, por la palabra, en la lectura, el hermano, el cristiano es convencido de su pecado, entonces recapacita en su pecado, se arrepiente, confiesa el pecado, se aparta, alcanza la misericordia de Dios, busca la restauración y está dispuesto a aprender, está dispuesto a pedir ayuda, está dispuesto a decir, mira hermano, la verdad no sé cómo salir de esto, necesito ayuda, estoy muy arrepentido, no quiero ofender más a Dios. Eso hace el cristiano. Ahora, el que no es cristiano, el que puede estar en la iglesia, pero que no es cristiano, y tal vez cometió exactamente el mismo pecado que el cristiano, el mismo pecado. El cristiano reaccionó de esa manera, recapacitó, se arrepintió, confesó, se apartó, buscó la restauración, quiere aprender y quiere buscar no ofender más a Dios. Ahora, el no cristiano, el que no es de Dios, se obstina en el pecado, defiende el hecho de haber actuado de esa manera, niega abiertamente que eso sea pecado. Dice, sí, no, pero mi caso no es así, mi caso es diferente. Persiste en esa actitud, se enorgullece, le echa la culpa a los demás, se enoja contra la iglesia, se autojustifica, o sea, siempre tuvo buenas razones para actuar así. No sabe lo que me hizo el otro, no sabe lo que son allá, no sabe las mentiras que están diciendo. Siempre habla mal del otro para justificarse. Se autojustifica, se aparta de la comunión de los hermanos, de la comunión de la iglesia y busca el lugar donde su comezón de oír sea saciada, donde le hagan cosquilla en la oreja. Busca aquello que no lo ponga en evidencia, aquella mentira que no lo ponga en evidencia, aquellos que son iguales, porque esos maestros se amontonan conforme a su concupiscencia. ¿Para qué? Para hablar suavemente de un falso evangelio y que no les moleste ni traiga a luz su pecado. No lo quieren, no lo quieren. Entonces siguen con su religión
una religión cristiana sin Cristo. Entonces dice, por ellos no oren. Oren por su salvación, pero por el hermano oren, para que Dios le dé vida, para que Dios lo restaure, para que Dios lo ayude, lo sostenga, fortalézcalo, ore por su hermano, oremos por los hermanos, cuidémonos mutuamente, pero por los obstinados, el problema no es un pecado en particular, sino que el problema es su rechazo a Cristo, su falta de amor. Dios tenga misericordia del religioso obstinado. Si conocemos a Cristo, hermano, vivamos por Él. Y si Dios nos muestra nuestro pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, corramos a Él para buscar el perdón y la restauración. Seamos como Dios quiere que seamos y démosle la gloria, adorándole, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir toda nuestra maldad. Si no es de Dios, venga a Cristo, porque el sacrificio es suficiente para salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Él. Tal vez hasta hoy viviste obstinado, despreciando a Dios, dejándolo de lado, no teniendo en cuenta su palabra, menospreciando su palabra, el Evangelio y el amor de Dios. Cristo murió por ese pecado, si hoy vienes a Él. Porque Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo afuera. Cree en Cristo, ven con fe a Él, ven arrepentido de tus pecados, y Él te salvará eternamente. Hermanos, oremos unos por otros, para que el Señor sea glorificado. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por Cristo, que hizo posible la vida. Gracias por Cristo, que hace posible que hablemos contigo y que hoy todavía estemos en pie por tu pura gracia manifestada en Él. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Ruego, Señor, por aquellos que no te conocen. Ten misericordia y sálvalos. Gracias, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermano.